Bienvenidos, hoy vamos a aprender poesía y movimientos literarios. A lo largo de la historia, los seres humanos han encontrado distintos medios para expresar y representar sus ideas, experiencias y la realidad que viven. Los movimientos literarios han servido para que distintos escritores que comparten ideologías, contextos sociales y culturales puedan manifestarse. A partir de las características de cada movimiento, reconocerás el contexto social e histórico en que fue creado. De esa manera, podrás analizar y reflexionar acerca de la importancia de la literatura como medio para representar realidades, es decir, lo que se vive día a día. Interpretación del movimiento literario. La interpretación de un movimiento literario es cuando nosotros, en la actualidad, tratamos de comprender poemas de años e incluso siglos atrás. Para tener éxito en ello, debemos partir de la investigación acerca del contexto histórico y social y los recursos estilísticos que conforman al poema. Todo movimiento poético tiene un contexto que le da sentido a sus poemas. Ese contexto es de ámbito social, temporal y espacial. A continuación vamos a hablar acerca del poema de Redondillas de Sor Juana Inés de la Cruz, el cual expone la desigualdad y la injusticia de los cuales es víctima la mujer a través del machismo y la discriminación femenina. El tema principal del poema es la crítica a la postura del hombre ante la mujer, su actitud hipócrita, egoísta e impulsiva, ante el cual Sor Juana Inés de la Cruz deja muy claro su desacuerdo. En cuanto al contexto, Sor Juana Inés es una religiosa de la Orden de San Jerónimo, destacada escritora del género de la lírica y prosa durante el siglo de oro español. Defendía la figura femenina y su valor, de ahí su llamado de atención al trato y al lugar que los hombres daban a las mujeres de su época. En este poema lo podríamos analizar en tres partes atendiendo su estructura. En primer lugar, la estrofa inicial es una introducción al tema de protesta e indica a quién se dirige. Después, pone de manifiesto los argumentos de la acusación, casi hasta las dos últimas estrofas. Finalmente, apela a los hombres para que traten justamente a las mujeres. Hablando de la defensa de la mujer, el poema comienza sentenciando al hombre al cual se dirige. La voz poética en este caso sería a una mujer. Toma una postura crítica hacia la forma en que el hombre actúa de manera hipócrita, egoísta e impulsiva hacia la mujer. ¿Pero cuál es la razón? Esta postura crítica de Sor Juana Inés de la Cruz emerge de un mundo desigual y patriarcal. En el siglo XVII, esta religiosa defiende la figura femenina y su valor. Este poema parece ser un llamado de atención al trato y al lugar que los hombres daban a las mujeres en su época. En cada uno de los versos se pone en evidencia la actitud injuriosa y difamatoria del género masculino hacia el femenino, así como todos los defectos que los hombres poseen, los cuales utilizan para calumniar a las mujeres. A su juicio, ellos son quienes incitan a las mujeres a cometer malas acciones para estar con ellas y luego acusarlas de ser livianas. Relación entre los temas de la poesía y los valores de una época. Los temas abordados dentro de la literatura son manifestaciones abstractas de situaciones y sentimientos que tienden a ser universales. La relación entre estos temas y los valores de una época son recurrentes a lo largo de la historia de la literatura universal. Sin embargo, el tratamiento que se les dé dependerá mucho de la corriente de pensamiento que impere en ese momento, es decir, la visión de la vida que mantengan los integrantes de una sociedad. Por ello, es posible que los temas se repitan en distintos movimientos literarios, pero se debe interpretar de diferente modo, según la época en la que fueron concebidos.
La valoración de los sentimientos que provoca un poema siempre dependerá del lector, de la afinidad que tenga con las cosas que se nombran en el texto y sobre todo de la interpretación que se hace de los mecanismos poéticos usados por el autor. El poeta también deposita sus sentimientos al momento de hacer su composición y muchas veces no solo coincide su intención con lo que entiende el lector, sino que también entre lectores podemos tener un sentimiento común evocado por cierto poema. Antes de hacer el análisis de un poema, debemos observar sus características, el tema que se aborda, el lenguaje figurado, las figuras retóricas, para entender tanto los sentimientos como los valores que se pretenden transmitir. Te invitamos a practicar esto leyendo diferentes poemas para identificar todo lo aprendido. La poesía, además de tener un significado por sí misma, adquiere otro al identificar su contexto histórico, como un producto de las circunstancias específicas y contenedor del pensamiento de su época. Los elementos o ejes importantes para trazar un contexto histórico son el periodo y el lugar en el que se desarrolla y sus acontecimientos. Estos determinan la forma de pensar de los individuos a lo largo de la historia, como condicionantes de la forma de interpretar la realidad de una época. Por ejemplo, cuando hay una guerra, las prioridades de las familias cambian. Los asuntos de importancia ya no serán las comodidades o la felicidad, sino la búsqueda de la paz. El lugar en el que se escribe la obra poética es importante, ya que puede determinar las características del lenguaje, suponiendo que cada región o país se habla de forma distinta, ya que no se emplea, por ejemplo, el mismo léxico en la Ciudad de México que en Veracruz. Lenguaje figurado y figuras retóricas en la poesía. Ambas van de la mano, ya que el lenguaje figurado es el empleo de las figuras retóricas. Todos podemos entender cuando algo se dice en sentido figurado. Por ejemplo, se le pegaron las sábanas. Eso significa que alguien se quedó dormido. En ese sentido, la poesía tiene el don de crear nuevas ideas a partir de la palabra. Para comprender este lenguaje, es importante conocer las figuras retóricas que pueden modificar la comprensión del poema, es decir, aquellos cambios en el orden de las palabras en una oración normal, tal como sucede con el hipérbato. Te invitamos a que puedas revisar el video de figuras literarias o retóricas que ya existen en el canal. Movimientos literarios surgen a partir de la crisis de pensamiento, que se va dando y tiene como intermediario el pensamiento del hombre. Las constantes estéticas que influyen en el pensamiento son la idealista y la realista. La primera pone la idea sobre la razón, es decir, el sentimiento está por encima de la razón. En el centro está Dios, y la segunda pone la razón sobre la idea, es decir, la razón está por encima del sentimiento. En el centro está el hombre, el equilibrio, la serenidad, el orden.